están? tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien en sus casas. Y bueno, hoy estamos aquí con otro emblemático personaje de aquí del cantón San Miguel de los Bancos. Estamos aquí en el restaurante Mirador Río Blanco con el señor Patricio Espinel, perdón. Y bueno, vamos a tratar un poquito más acerca de su vida, de cómo fue formado este bello lugar, porque sí es bello. Tenemos colibríes, tenemos el río, tenemos por allá un mirador que está de locura. Y bueno, más adelante pues van a ir viendo un poco acerca del tema. Coméntenos, ¿qué lo trajo aquí? Bueno, primero David, bienvenido a Mirador Río Blanco. Gracias. Es un gustazo tenerles a ustedes del programa Memorias, aunque cuando hablamos de memorias me van a hacer sentir más viejito de lo que estoy. Pero sí, creo que soy uno de los colonos todavía vivo, ¿no? O sea, que estamos en San Miguel de los Bancos. Llevamos acá desde el año 1962. Entonces creo, David, que sí hay bastante tema para hablar de memorias. Impresionante. Entonces, bueno, conmigo no va a ser esa travesía, ¿no? Va a ser con mi compañero Marcus, que él se encarga de todo este tema. Y a través de Marcus, con todos los amigos que nos están viendo ahora. Ajá, exactamente. Y vamos a tener el recorrido tan especial que hay, que es una maravilla. Entonces ahorita les dejo con mi compañero Marcus y con Patricia. Muchísimas David, gracias. un gusto. Están en casa. Les dejo. Bueno, como hizo la bienvenida David, nos encontramos una vez más con don Patricio, una persona que ha apoyado lo que es el turismo en lo que es los bancos, ¿verdad? Porque el restaurante también es una potencia aquí, tanto para la localidad y el entorno. Y antes de seguir con lo de memorias, don Patricio, me gustaría saber así como que me dé una pequeña reseña de cómo de su trayectoria, lo que es su labor, su negocio, más claro. Claro, gracias Marcos. También bienvenido al Mirador. Para mí es un gusto tenerlos acá y a través de ustedes llegar a los amigos que nos siguen con este programa. Pienso que programas como el de ustedes son muy importantes, sobre todo para el desarrollo turístico del sector. Bueno, cuando hablamos de memorias y hablamos de San Miguel de los Bancos, me vienen recuerdos de montaña, bosque, selva, una selva exuberante, mucha lluvia, mucha humedad, neblina. Y estamos en el noroccidente desde el año 1962, más o menos. Hemos visto el desarrollo de este sector. Y con esta trayectoria, cómo no llegar a encariñarnos con la zona. Conocimos a mucha gente que vino, que se asentó en el sector. Estamos acá con este emprendimiento desde el año 2000. Unos 21 años prácticamente. Estamos ya prácticamente llegando a los 21 años, así es. Hemos estado haciendo turismo, apostando por hacer conocer este pedazo de patria al mundo. Y de hecho... Mantenerlo desde cuando se empezó prácticamente. Sí, claro. San Miguel de los Bancos, por su topografía, ha conservado mucho del bosque original que teníamos, que conocimos el siglo anterior. Y es parte perdón que le corte, del Chocó Andino prácticamente, esta cordillera pequeña. Claro, estamos inmersos en el Chocó Andino, somos parte de este lindo sector que después de 7 años de trabajo hemos logrado que la UNESCO nos declare una zona, una reserva de biosfera. Entonces estos son espaldarazos para nuestro sector, para el turismo, para la biodiversidad de la zona, que es lo que hoy estamos tratando de salvar, ¿no? De mantener prácticamente eso como parte de un patrimonio tanto del entorno como de la sociedad. Claro, es que esta es la riqueza que tenemos. Claro. Hemos implantado emprendimientos de ganadería, agrícolas y cosas, pero si algo tenemos que salvar es nuestros bosques, son fuentes de agua. Claro. La biodiversidad que encierran es tan importante y tan vital para la vida que si no salvamos esto podemos hacer tal vez una agroindustria gigante y destruir lo que tenemos. Entonces tenemos que de la mano, los problemas que se van claro, a ver de la mano tenemos que equilibrar esto, ¿no? El desarrollo humano con el mantenimiento del bosque. Pero no se olviden que de esto se vive. Hoy, por ejemplo, los bancos se ha destacado con su estrella que es Mindo, se ha hecho conocida a nivel mundial por la biodiversidad que tenemos y por eso nos visitan los turistas. Claro.
todo el recorrido que viene de Quito, de la propia Así costa es. prácticamente. Ahora, hablando de Mirador Río Blanco, este emprendimiento nace en el año 2000. ¿Con qué idea? La idea de brindar al turista un lugar de descanso, que es lo que caracteriza a San Miguel, Claro. y poder ofrecer platos hechos a base de lo que tenemos aquí. Del entorno Marcos, mismo. producimos carnes, producimos frutas, buena yuca, buen verde, cacao. Entonces, en base de estos materiales, de estos productos, hemos ido elaborando un menú. Ya tenemos un pollo, un lomo en chocolate, ¿no? Hay un cerdito a la canela, un pollo al mango, usamos el coco, usamos la piña, y eso es lo que tratamos de que los productos que tenemos poder ofrecer traducidos en una gastronomía que ahora estamos a nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Bueno, y una pregunta, don Patricio, ¿lo que es el restaurante, primero fue el restaurante o inició todo con el mirador? Bueno, iniciamos con la idea de un restaurante. En los 20 años que llevamos, cuando iniciábamos, venir al noroccidente era toda una aventura. Claro. Entonces teníamos, claro, las huequitas que nos ofrecen los pueblos como Nanegalito, Saloya, los bancos, los paraderitos, ¿verdad? A veces, como por estar, claro, expuestos a la carretera, por ejemplo, nos comíamos una fritada, que tan ricas y tan buenas que son, pero claro, estaban expuestas al polvo del camino, a la intemperie. Ya. Esas cosas hemos tratado de cambiar. Usar, digamos, un nicho para un cliente tal vez un poquito más exigente, con los tiempos cambiantes que ahora... Ser un poco más reservada en ese ámbito. Sí, claro, ofrecer, digamos, una gastronomía limpia, que el cliente tenga la suficiente confianza de saber que sus platos están hechos muy bajo normas de sanidad muy estrictas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Y eso es lo que hemos logrado en estos años. Ahora, hoy tenemos, por ejemplo, en el noroccidente, sí tenemos una variedad de gastronomía, claro, y podemos llegar con confianza y tenemos diferentes tipos de comida y diferentes platos, pero hemos tratado de resaltar lo que tenemos. Ya. Y ahora, con el pasar del tiempo, tiene, creo que ahora hospedaje, ¿verdad? Ya no es solo de la mano del restaurante, sí, el viajero también nos exigió algún momento estadía. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque San Miguel de los Bancos, igual que los demás cantones y los demás pueblos que hacemos del noroccidente, hemos tenido por años un turismo de paso. ¿Sí? Claro, entonces, ¿qué es lo importante de todo esto, Marcos? Es crear un destino turístico. Un punto donde la gente venga a quedarse. Entonces, ahí está la importancia del hospedaje, que el turista venga, llegue, no solamente pruebe nuestros platos, sino que visite a los vecinos lo que ofrecen, que paseen, que vean estos paisajes. Claro, por la topografía estamos llenos de cascadas. Claro, entonces tenemos lugares increíbles para hacer caminatas, para hacer cabalgatas, para hacer ciclismo, todos los deportes de montaña, de aventura. Sí. No, se conjugan aquí en el noroccidente. Una pregunta, doctor, no viene mucho el tema, pero ¿por qué el Río Blanco? Usted que es nacido aquí prácticamente. Bueno, en la cultura de nuestra gente siempre está bautizar los lugares, los sitios, de acuerdo a ciertas características, ¿verdad? Y claro, el Río Blanco es un río cuya gradiente baja demasiadamente pronunciada. Y al chocar el agua sobre las piedras, tenemos, claro, todas las burbujitas que se forman en el agua y desarrollan todas estas olitas blancas. Ya. Y claro, cuando vemos el río, pues se ve blanco y de ahí tenemos... Porque es demasiado piedroso, mucho claro, pero es la gradiente que baja, ¿no es cierto? Claro, claro, entonces baja muy pronunciadamente y eso produce que haya este montón de burbujas blancas que le dan el nombre al río. Ya, un último tema que le voy a preguntar sobre el negocio. ¿Cómo ha visto la gente? ¿Cómo ha actuado usted? ¿Cómo ha visto que su negocio ha crecido prácticamente con la ciudad junto en base a lo que es un entorno, un punto turístico en ese sentido ahora? Claro. Bueno, a veces digo que no solamente vendemos
comida. O sea, tratamos de vender toda una experiencia, y ni siquiera vender, sino ofrecer una experiencia. Cuando tenemos un emprendimiento de comidas en un entorno de bosque, en un entorno con un paisaje natural increíble, ¿no? En un día despejado logramos ver desde el Guagua Pichincha hasta la ciudad de Santo Domingo. El Bombolí es un lugar que se ve con toda nitidez. Entonces, todas las aves en nuestros comederos, aquí tenemos unas 18 variedades de colibríes, nos llegan 4 variedades de tucanes, tangaras, carpinteros, eufonias, y esto ha hecho un plus a la comida. Entonces, hemos quitado, por ejemplo, no tengo un televisor en el comedor. ¿Para qué necesitamos un televisor? Para que se conecte más con para el que la ambiente. gente esté en el entorno, esté en el ambiente, que aprecie esta naturaleza. Tengo mucha gente que me ha dicho, wow, eso he visto en National Geographic y hoy vemos en directo. Entonces esa experiencia, a más de la sazón del sector, de nuestros platos, es una experiencia vivencial, ¿no? Y eso es lo que tratamos de ofrecer. Que la gente venga, se meta en el entorno. Los bancos es húmedo, los bancos tienen lluvia, los bancos tienen neblina y estamos en este bosque nublado, y esa es toda una experiencia nueva para muchísima gente del mundo entero, para nuestra gente nacional, para nuestra gente local, que aprendamos a apreciar lo que tenemos, estas riquezas que posiblemente no tenemos infraestructura gigantes y de primera como en el primer mundo, pero tenemos este entorno que es único. Claro. Y esa es una riqueza. Y ahora que estamos hablando y con el título principal, que es el Mirador Río Blanco, ¿por qué no vamos para, antes de pasar al siguiente tema, a conocer el mirador, para que la gente conozca? Claro, vengan, están invitados a recorrer con nosotros nuestros senderos, nuestra vista, nuestro pequeño bosque, que a propósito lo hemos rescatado, ¿no? Es un bosquecito que comenzamos a rescatar en el año 2004 y hoy tenemos un pedazo de bosque húmedo tropical. Bien, entonces, bienvenidos. Pasemos a recorrer un poco. Don Patricio, nos encontramos en Mirador, ¿no? Aquí ya podemos conversar más de lo que es la memoria histórica, como usted es uno de los primeros habitantes, o sus padres, ¿no? De aquí del entorno, que nos cuente un poquito lo que es la trayectoria de los primeros habitantes, cómo eran los primeros días aquí, por qué los bancos, San Miguel. Se ha escuchado, ¿no? Porque hay algo, pero ¿por qué no contarlo de un poblador más? Un poblador que nació aquí, contarlo más. A ver si me da una pequeña reseña de eso, don Patricio. Claro, a ver, esta zona, bueno, tenemos vida humana en la zona hay dataciones de carbono 14 que marcan la vida 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Claro. Entonces, esta zona ha estado totalmente habitada. Estamos hablando inicios del siglo anterior o 2 siglos atrás. Esta zona estaba habitada por yumbos, niguas, cocaniguas, bolaniguas. Estuvieron temporalmente aquí un tiempo los áchilas, y es aquí en los bancos donde ellos adquieren la costumbre de pintarse el pelo de achote, ¿no? Y de usarla. ¿Por qué? Porque con las incursiones de los colonos que venían de la Real Audiencia de Quito, ellos les contaminan y se contagian con viruelas. Entonces los áchilas, al ver las erupciones cutáneas y al notar que con el achote, con la manteca, secaba los granitos de la viruela, ellos empiezan a usar el achote y toman esa costumbre como una memoria a lo que les pasó acá, el uso del achote, de ahí el mote de llamarles colorados. Y claro, migraron atrás del Río Blanco hacia lo que hoy es Santo Domingo. Claro. El cantón Los Bancos comienza a poblarse a inicios del siglo anterior. Los primeros colonos que se ubican acá podemos ubicarles alrededor de 1900, ¿qué sería? 1890. Para 1920, a orillas del Río Blanco, existía ya una pequeña comunidad, un caserío, ¿sí? La primera familia que viene a ubicarse en Los Bancos es la familia Bolaños. Estamos hablando de 1934. Ya para el 44, por ahí, viene la familia Carrera, viene la familia Hidalgo,
que serían los primeros pobladores Personas que se que se asentaron asientan en la meseta aquí arriba. Este era un caminito de paso. prácticamente. Por 1927, Isidro Ayora, o de la mano de Isidro Ayora, llega toda una colonia de europeos que se empiezan a ubicar, a construir sus casas en lo que hoy es Andoas, a la entrada de Pedro Vicente Maldonado. Ellos estarían, digamos, antes y son los que del trabajo en el arreglo de caminos para poder llegar a estas tierras. Ellos contrataban mano de obra en Mindo. La familia Garzón, que ya estaban asentadas en Mindo, fue para esta colonia Ayora, como se le conoció, una mano gigante. Les dieron prestación de trabajadores, de víveres, Ellos viajaban desde Mindo y hasta viajaban, claro, entraban desde Quito, por Mindo, avanzaban por los bancos. Entonces, por esos años, para arreglar el camino, son dos emigrantes europeos, alemanes, un capitán Dan, hoy nos queda el hijo y su descendencia en Mindo, Freddy Dan, y Swoboda, el otro capitán, que traen sierras de mano, contratan mano de obra mindeña. Esas que cogen de un lado a otro. Exacto, esas eran las sierras para hacer esos troncos gigantes. Entonces, esta gente lo que estaban haciendo es empalizando el camino, porque con la humedad del sector, bajo el terreno, un lodazal, era imposible caminar por la montaña. Entonces, lo que estaban haciendo ellos es poniendo tronquitos echados en el camino para poder caminar y claro, no usaban en ese entonces, lo que usaban eran bueyes, que les conocían como los cabrestillos. Eran bueyes de carga, lo que ellos utilizaban. Y empalizando este camino, en el sector de lo que hoy es conocido las Cuatro Esquinas, en el centro de los bancos, existía, o existe hasta ahora, claro, está ya canalizada, el origen de la quebradita que forma el río Caoni. Entonces había una fuente de agua dulce. Entonces esta gente en esta planicie que existía ahí, se detiene en su labor de empalizar el camino. ¿Y qué es lo que hacen? Paran de las trocitas que estaban poniendo en el camino, paran unas 5 trozas para sentarse. Y mientras comían su refrigerio, cucayo, como le decimos acá, su fiambre. Y claro, estas 5 trozas de madera quedaron ahí. Y la gente que venía en busca de fincas, al toparse con estos tronquitos a la orilla del camino, junto a esta vertiente que proveía de agua limpia, que era el río Caoni, empezaron a ubicar el sector como el sector de los bancos. Y ahí nace el origen de los bancos. Ahora, estos troncos con los años, la colonia Ayora sale de aquí alrededor del año 1932-33, con la retirada de Isidro Ayora del gobierno. Claro. Entonces, queda esto botado. Los siguientes colonos que ya por los años 50, 55, 60 que entran, claro, ya no encontraron estos tronquitos, porque ya se habrán podrido en el camino, claro, pero el sitio sí quedó. Quedó para las pocas personas que vivían, posteriormente había un árbol caído que también ahí se utilizaba de asiento, quedaron las raíces de un gran árbol de canelo que existió alguna vez ahí, quedaron los bordes que se fueron formando a la orilla del camino, porque justo en esta parte era un bordo grande, una loma, y se bajaba abruptamente unos 15, 20 metros y había la planicie luego. Con los años la gente fue tractorando estas lomas y esa parte, digamos, quedó prácticamente plana, ¿no? Pero con estos troncos puestos por estos trabajadores de esta colonia Ayora, nace el nombre de los bancos. Ahora esto es una alegoría muy simpática porque un banquito es un lugar de descanso. Es algo donde le invita a usted a relajarse por un momento, a revitalizarse, a tomar fuerzas, ¿no es cierto? Y claro, con los años se hizo muy popular el nombre de los bancos, hasta que llegó en el año 63 el padre Bernabé de la Raúl. Un icono aquí, ¿verdad? ¿No? Que se fue, claro, el padre muy querido, fue uno de los primeros sacerdotes, ¿no?, que llegó, digo los primeros, porque antes que él estuvo el padre Mejía, y que era párroco de Nono e incursionaba en lo que es la parroquia de Mindo, en los pueblitos aledaños. Cuando llega el padre, y ya por el año estamos hablando, ya
él ingresa a los bancos por el 70 y algo, a radicarse, ¿no? Ya definitivamente. Y por el año 73, en una reunión, él sugiere que se cambie el nombre de los bancos. Pero la gente ya lo conocía así. Lo que aceptaron es de que se añada el San Miguel, que era el santo de su devoción, porque el padre Bernabé era un vasco. Entonces, y en el País Vasco, en España, el santo patrono es San Miguel. Entonces, por eso este padre sacerdote tenía esa devoción con San Miguel Arcángel. Y lo bautizamos como San Miguel de los Bancos. Ahí tenemos el nombre. Esto comienza a colonizarse por 1950, 55. Más o menos de lo que se conoce, ¿no? Del trayecto de la colonización de estos sectores del noroccidente es por la sequía que se venía en lo que es la sierra. Bueno, ese es un tema que hay que decir, ¿no? O sea, a ver, la gente que nos llegó acá, la gente que vino de Saruma, que vino de Loja, que vino de la parte del Austro, claro, llegó por la sequía. Llegaron por la sequía. Como viendo un lugar hábitat para aquella época. Y lo ¿no? penoso es, a ver, que nuestros colonizadores, al encontrarse con este bosque tan exuberante, no pensaron que lo que les pasó en Loja, que lo que les pasó en la provincia del Oro, iba o es posible que también pase acá. Claro, además teníamos una ley de reforma agraria que empujaba al colono a desbrozar la montaña. Entonces, el colono que vino a posesionarse para poder tener acceso y derecho a un terreno, ¿qué es lo que hacía? Cortaba la montaña, botaba la montaña. Aquí en San Miguel de los Bancos hemos salvado el bosque gracias a la topografía. David está tras cámaras y está enfocando estos abismos que tenemos acá, ¿no? Que hoy disfrutamos de esta belleza de vista. Pero esta declive, estas pendientes, esta irregularidad del terreno, eso hizo que se salve este bosque. De otra manera, esto no existiría. Ahora, será potrero prácticamente. Ahora aquí tenemos una lección de vida, porque si ustedes ven este bosque, ¿no? Y si ven el bosque del frente, verde y lindo, con la humedad que gozamos acá, pero árboles maderables no van a encontrar. No van a encontrar los canelos que veía de niño, no van a encontrar los caobas, los tangarés, están todos explotados. Entonces aquí un alón de orejas a nosotros mismos, porque estamos a tiempo de volver a sembrar canelos, de volver a sembrar tangarés y tener caobas y tener toda esta madera increíble que encontramos aquí, ¿no? Y que muchas de las casas, o todas las casas hicimos con esa madera. Mucha madera salió. Hoy con pena seguimos viendo camiones llenos de madera que salen de acá del noroccidente. Y cada vez, claro, cada vez vamos buscando madera en lugares más apartados, ¿no? Pero ahí este es un llamado a la conciencia, porque en estos poquísimos años, San Miguel es un pueblo que tiene apenas 60, 70 años de vida, ¿no? Y ya hemos explotado tanto. Entonces, hoy es hora de que nos detengamos y que pensemos en el medio ambiente, en lo que vamos a dejar a las generaciones venideras. Podemos convivir con el bosque, de hecho es una riqueza que nos da fuentes de trabajo. Podemos aveturismo, ser guías de turismo de montaña. Adaptarse al entorno, claro, que nos da la naturaleza. Y aprovechar esto sin destruirlo, sin dañar, que mantengamos, que dejamos. Este es un patrimonio, ¿no? Y no solo de nosotros, esto va a beneficiar al Ecuador, beneficia al mundo, porque es un pulmón. Prácticamente así es. Y en base al desarrollo que nos ha ido contando, ¿algo más que quiera agregar sobre la memoria de los bancos? ¿Cómo ha ido su desarrollo? ¿Cómo lo vio? Porque yo sé que usted tiene escritos y creo que está a punto de sacar un libro, ¿verdad? He aprovechado este tiempito de pandemias y este alto que nos hace esta situación en nuestra vida cotidiana para escribir unas memorias de cómo poblamos este sector, de quiénes fueron las primeras personas que llegaron, lo que hacíamos, de dónde veníamos. Y claro, San Miguel de los Bancos, al igual que los demás cantones, está lleno de gente de otras latitudes. Han venido gente de la Suay, gente de Los Ríos, entonces, ¿por qué no tenemos todavía, por ejemplo, un
un plato típico, porque justamente se ha dado esta mezcla de este bagaje, esta riqueza, ¿no? de sectores de tanto lugar de la patria. Y cada uno ha venido trayendo sus costumbres, sus comidas, su forma de vida. Entonces, claro. Ahora, ¿qué se encontraba aquí? Se encontraba muchísima carne de montaña que se utilizaba. La gente aquí antes usaba la guanta, usaba las pavas de monte, los ajinos. Bueno, era muy rico, ¿no? Era muy diverso. Igual el sector por años producía la yuca, producía el orito, por ejemplo, es muy endémico del sector, ¿no? Tenemos paradójicamente pueblos de Centroamérica que incursionaron en este sector. El pueblo de Milpe, por ejemplo, Milpe es una palabra náhuatl que significa maíz, maizal. Entonces se producía maíz, se producía algodón. De ahí que las comunidades de los yumbos, estas comunidades eran mercaderes. Ellos vendían en la sierra a los quitus, quitucaras, después en la colonia a los colonizadores sus productos de la zona, ¿no? Pescado, algodón, miel de abeja, cera de abeja, la sal que salía del río Alambi, hay minas de sal, entonces eso se explotaba y se vendía en Quito. Hasta principios del siglo anterior era muy común encontrar en Cotocollá o en San Francisco yumbos vendiendo estos productos del sector. Tradicionales de aquí. Éramos abastecedores claro. Entonces hoy seguimos haciendo, es una pena que la agricultura que hoy está implementada no sea amigable con el medio ambiente. Desgraciadamente nuestras vaquerías han tenido que desbrozar extensas cantidades de bosque para nuestros potreros, ¿no es cierto? Hoy incursionamos con naranjilla, utilizando una cantidad de químicos altamente contaminantes a nuestras aguas, a nuestro medio. Acá tenemos que ser muy cuidadosos de qué hacemos con la naturaleza, porque el momento... Claro, por el terreno que es tan, la topografía tan quebradiza, cualquier cosa que se haga va a escurrir a las vertientes de agua y vamos a contaminar. Claro, y eso tenemos que ser demasiado cuidadosos en eso, ¿no? En el crecimiento poblacional de nuestros pueblos tiene que ser nuestros alcaldes, nuestras autoridades, tienen que ser por demás cuidadosos en lo que estamos haciendo. No podemos dañar estas naturalezas. Estos peñones, estos filos de montaña, que es un patrimonio natural, ¿no? Tan lleno de riqueza, de belleza, no podemos pues destruir con asentamientos, entonces una planificación mejor de lo que hacemos acá, eso es importante. Con cuidado. Y eso en cuanto a quienes nos dirigen los destinos políticos de nuestros sectores, pero también a quienes vivimos del otro lado, a los que hacemos, a los que poblamos esto, es una responsabilidad de todos. Todos prácticamente. O sea, no podemos cargar la mano solamente a quienes dirigen, también tenemos que ser, para ser felices dicen que hay que buscar la pareja ideal, pero también tenemos que nosotros ser la pareja ideal, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cuidar, si hoy no cuidamos, nos va a pesar qué vamos a dejar a nuestros hijos, qué vamos a dejar a las generaciones que vienen. Ese es el llamado, eso es, habemos unos cuantas personas que han venido peleando por conservar esto. Tenemos, que se mantenga el ambiente tal y cual. Sí, a veces fueron personas que el resto de la gente les vio como raros, como extraños. Tenemos un Pedro Peñafiel peleando por el bosque, tenemos y así unos cuantos personajes así defendiendo, ¿no? Otros estamos tratando de recabar las memorias de estos pueblos para que los chicos sepan cómo se comenzó, cómo nuestros abuelos, nuestros padres comenzaron todo el trabajo, todo el sacrificio que se ha puesto acá, se ha puesto vidas enteras en lo que hoy es esta zona. Y esto hay que preservar. Nosotros somos pasajeros, esto seguirá de largo y hay que dejar un legado y entre esos el mejor legado que podemos dejar es un bosque sano, un bosque protegido, aguas limpias, ¿no? Que son fuente de vida. Y bueno, ahí estamos. Ya, don Patricio, ¿y qué me puede contar ya que topó el tema del padre Bernabé?
alguna experiencia, alguna vivencia, porque han habido publicaciones en las redes. Sí, claro. Y he visto las reacciones de las personas, gente que ya no vive aquí, dice que el padre era una persona muy bondadosa, el padre de la humildad, que ya debería ser santo y cosas así. Entonces Claro. no he tenido todavía la oportunidad de que alguien me cuente, pero usted siendo de aquí de los bancos, alguna experiencia, como ya le digo, usted tiene Claro, bueno, escritos, lo conocí personalmente al padre Bernabé, de haber obviamente. bautizado, Se hospedó en nuestra casa, en la finca que era de mi padre, un montón de veces. Yo fui acólito en sus misas infinidad de veces en mi niñez, ¿no? Les hablo por los años 70. Bueno, era una persona muy, creo que muy asceta en su forma de vivir la vida, en la forma de ver, un sacerdote más bien chapado en lo tradicional, que cuando se da el Concilio Vaticano II, él era muy crítico de esos cambios, ¿sí? Era muy chapado al anterior. se concentraba solo en eso. Claro. Él llega a estas tierras, viene de España y más bien ya viejo, ¿no? De 40 y tantos años. Él llega al sector este de Gualea por el año 63 y lo encomiendan las parroquias de Mindo y también lo encomiendan la comunidad jesuita ir hacia Pachijal. Entonces, en este trajinar de llegar a Mindo e ir a Pachijal, que era un caserío, que Pachijal es un asentamiento de más de 400 años de vida, ¿no? Está ahí hace mucho tiempo. Son las comunidades, a ver, es una mezcla de la comunidad que se libertó, la comunidad negra que llegó a Esmeraldas, mezclada con los chachis. Entonces, fueron nuestros primeros mulatos. Y este pueblo hicieron Malimpia, hicieron Quinindé, hicieron algunos asentamientos Todos tierra en la adentro, nota. y entre eso está Pachijal. Entonces, en una travesía de estas que iba el padre Bernabé, un grupo de personas afincadas en los bancos salen a darle el encuentro en la Ie de Mindo y lo traen a los bancos. Y así él llega acá en el año 63 y se interesa por los bancos, le toma mucho cariño. Posteriormente, ya para el 70, se pide que él salga de Gualea y que sea digamos, un sacerdote de planta aquí en los bancos. Claro. Lo mandan como coadjutor del padre Mejía, que el padre Mejía era párroco de Mindo en ese entonces, de la parroquia de Mindo. Entonces él viene como un ayudante del padre Mejía y se asienta en los bancos. Acá hizo muchísimas labores, sobre todo en el tema espiritual. Todas las capillitas que hoy tenemos en los recintos es su obra, ¿no? Sí, hay, por último, topando este tema, hay un recinto aquí en los bancos que por último lleva su nombre. Hay, creo que hasta un pequeño museo tienen de él en la iglesia. Sí, claro, es San Bernabé, Claro. o el recinto 11 de junio. Este recinto fue formado por un grupo de gente de Naranjal, que asimismo buscando tierra salieron desde Santo Domingo y salieron un 11 de junio. ¿No? Que es, salieron, claro, esto fue el mes de junio, eran 11 estos excursionistas que llegaron ahí, y claro, cuando se asentaron ahí, ellos se llamaron los 11 de junio, y al sector le pusieron ese nombre. Pero ¿qué pasa? Que en el calendario católico, el 11 de junio es el día de San Bernabé, ¿no? Entonces, cuando ellos buscaron un religioso y al enterarse que en los bancos había un sacerdote, vinieron a buscarle y se toparon con el padre Bernabé y fue llevado ahí al sector este de la 11 de junio, dio una misa. Ellos habían preparado una capilla ahí junto al pueblo que en ese entonces estaba al otro lado del bracito del río Salazar y no donde está hoy el pueblo. Entonces el padre Bernabé, que tenía sí, claro, y tenía sus actitudes, pues no, él les dice, no, este sitio no me gusta, ¿no? Y más bien les lleva cruzando el río a una lomita, donde hoy se asienta la iglesia, ¿sí? Entonces él dice, aquí va a ser la capilla y aquí vamos a crear. Y era en la mitad de la montaña, en la loma, y ese día les dio la misa ahí en la loma. El 11 de entonces, bueno, en el sitio el 11, ¿no? Por las fiestas y todo.
Entonces, claro, con el tiempo él mismo les ayudó económicamente para que hagan la capillita de madera. Sigue creciendo. Y posteriormente el pueblo sí, dejó de estar en al otro lado del río Salazar y se vinieron acá donde hoy conocemos el pueblo de San Bernabé, ¿no? De la 11 de junio. Y sí, hay mucho paralelismo entre lo que pasa con el padre Bernabé, inclusive la escultura de San Bernabé que está en esa iglesia fue escogida por el padre Bernabé de una iglesia en España. Ah, traída de allá. Entonces fue hecha similitud, sí, del mismo tipo, y creo que fue traída porque él hacía esas cosas, ¿no? Coincidencia, ¿no? Entonces esas coincidencias fueron dando, la iglesia se construyó donde él dijo, el pueblo decidió llamar al centro poblado San Bernabé, porque el 11 de junio es el día de San Bernabé, y creo que influyó muchísimo la presencia del padre Bernabé en el sector. Como historia, la primera planta de luz que llegó a San Miguel de los Bancos, después cuando ya nos llegó la electricidad, esa planta terminó en la 11 de junio, de aquí pasó a servir ahí en San Bernabé. Porque ya más... Porque no había electricidad, entonces la primera plantita de luz de los bancos se donó y se dio al recinto San Bernabé. Y ahí estamos creciendo y así se han hecho estas comunidades con gente de mucho coraje, ¿no? En esos entonces caminábamos por barro, abriendo trochas, abriendo caminos nuevos que no existían. La carretera, bueno, llega a Mindo en el año 62, en el 67 llega a San Miguel de los Bancos, un 17 de julio. Por eso, de esa euforia, se nombró la vía principal, la avenida principal, avenida 17 de julio, en conmemoración de que esa fecha llegó la carretera. Y se hicieron coincidir muchas cosas con julio. Se ha venido por costumbre celebrando las fiestas de los bancos, no en febrero, sino en julio, primero también por aprovechar el buen tiempo, porque el veranito tenemos julio, agosto y septiembre. Ayuda. Entonces, claro, y eso ha hecho que se hagan los festejos. Hoy tenemos dos, ¿no? La parte cívica que se hace en febrero, que es la cantonización, y las festividades julianas. Claro. Y bueno, y ahí vamos creciendo. Eso, don Patricio, yo le agradezco su tiempo y en otra conversación podremos topar sobre el tema de sus escritos, porque yo sé que usted es amante de la literatura, que ha aportado también para ciertas partes libros para tener congruencia de lo que es el noroccidente, ¿verdad? Entonces, como para en otra entrevista topar el tema de lo que es su libro, para otra entrevista. Gracias, Marcos, y gracias a ustedes por el programa. La mejor de las suertes. Sé que van a ser bien acogidos por toda la gente que está viendo, porque esto es historia. El pueblo que no conoce sus raíces, que no conoce su historia, está condenado a tropezar, a cometer 2 veces los mismos errores. Y tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos y hacia dónde vamos en el futuro. Por eso es importante a las autoridades nuestras que hay que hacer una planificación a futuro, no a 4 años, ¿no? Y olvidarnos de esto. La camiseta que tenemos que ponernos es la camiseta del noroccidente, de cada uno de nuestros pueblos. Como las memorias. Exacto, y hacer esto, porque esto va de largo. Nosotros somos pasajeros nada más, pero lo que queda es el legado del trabajo que nuestros padres, que nosotros hagamos, es lo que dejamos, ¿no? Eso. Marcos, muchísimas gracias. David, muchas gracias. Igualmente. Siempre bienvenidos a Mirador Río Blanco. Y que además de comidas, ya ven, vendemos historias y vendemos memorias. Sí. Muchísimas gracias, don Patricio. A ustedes, gracias. Entonces, con y suerte con el programa. Concluimos esta parte de lo que es el mirador en este pequeño entorno de lo que es San Miguel de los Bancos. Para seguir con el tema, vamos a terminar en la parte de arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal todo el día? Bueno, no todo el día, toda la tarde. Bueno, bien, espero que les haya gustado, que hayan recorrido nuestros senderos. ¿En serio? Sí. Y hayan disfrutado de la vista, del bosque y de un par de memorias. Claro. Les cuento que tienen un sendero espectacular, tienen que venir a verlo. Bueno, tienen que probar la comida primero, ¿no? Y después ir a ver el sendero, ir a ver el mirador. Hay unos colibríes que están fenomenales.
les tomé unas par de fotos por ahí para que puedan deleitar sus ojos antes de venir a verlos. Y nada, pueden desconectarse un poco de la vida cotidiana, del estrés, para venir acá a disfrutar un poco de la naturaleza que este personaje preserva tanto y quiere preservar. Entonces, no sé, un mensaje que quieras dejar para la juventud más que todo. Bueno, primero la invitación, que vengan, que nos conozcan, que disfruten del sector del Mirador Río Blanco, de San Miguel de los Bancos, del Bosque Nublado, del Chocó. Imagínense. Y pues aquí van a encontrar un amigo, van a encontrar su casa. Siempre bienvenidos, Marcos, David, gracias por estar aquí con nosotros y por medio de sus cámaras llegar a todos estos amigos que hoy nos están viendo y que espero que vengan a conocernos. Y no solo tenemos todas estas cosas que son fenomenales, también tenemos hospedajes, si no estoy mal. Entonces, todas las personas que quieran venir a disfrutar una tarde amena, un día ameno, pueden venir también a quedarse, hospedarse, que es... Disfrutar de un hermoso paisaje que se encuentra desde el Mirador Río Blanco. Ajá, y es de lo mejor. Entonces, la invitación está hecha y nada, denle mucho amor y hasta luego, hasta la próxima. Nos esperamos.